Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida una vez más a un nuevo programa de Armero & Co, un espacio donde filosofamos sobre cambio, transformación, crecimiento personal y profesional. En esta ocasión vamos a conversar con una persona que es muy cercana a mí laboralmente y profesionalmente. Estamos compartiendo últimamente muchas cosas, muchas conversaciones, y de las cuales le dije: vente a hacer aquí un programa conmigo porque estoy seguro que tienes muchas cosas que compartir. Bueno, como todos nuestros invitados, pero quizá este un poquito más. Tiene una larga trayectoria, ya lo veréis, pero además tiene bastante, vamos a decir bastante, espero que no me arree ahora cuando hable con él, bastante conocimiento. Os puedo decir que ahora mismo es profesor e investigador en la UPV, aparte de otras muchas más cosas que nos va a contar. Manolo Martínez Torán. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido a este podcast, vídeo. Al final, esta serie que estamos haciendo de conversaciones interesantes. Espero que estés bien, espero que estés cómodo. Sí, muy cómodo. ¿Sí? Ya sabes que aquí estoy como en casa. Te agradezco que hayas venido y que te hayas permitido el estar aquí delante y atrevido a que te lance algunas que otras preguntas. Como sabes, ya hemos hablado mucho y tendido de estas cosas y bueno, pues como he dicho en la introducción, me interesa que pues eso, filosofemos, conversemos de cierto tipo de cosas que van más allá de la técnica, ¿no? De esa parte más profesional, personal. Lo primero que me gustaría, tienes un largo currículum, muy largo. No hay que sacarlo todo. No hay que sacarlo todo. Pero sí que me gustaría si pudieses hacer, si hicieses un poco un histórico hacia atrás de esos puntos que te han conectado hasta llegar en este momento, ¿podrías identificarlos? Pues mira, hay cosas curiosas en la vida pasada de uno, y ya cuando realmente pues llevas más de 25 años, al menos, o casi 30, dedicados profesionalmente a muchas cosas. No voy a decir a una específica, ¿eh? Es verdad, y me has presentado como profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. También soy investigador, lógicamente, de la misma universidad. Pero sí que hay una serie de elementos que a lo largo, digamos, de mi vida, pues creo que han sido interesantes. O sea, y es algo que lo he hecho pues mirando un poco hacia atrás, ¿no? Entonces, pues mira, una de las cosas que a lo mejor mucha gente no sabe es que soy licenciado en Bellas Artes. Bueno, soy doctor en Bellas Artes, pero hice la carrera de Bellas Artes ya entre el 85 y el 90, y quieras o no, pues esos aspectos pues influyen ya en la vida de uno, ¿no? Es decir, esos orígenes formativos. Es verdad que, salvo algunas cuestiones, algunos valores que aprendo en Bellas Artes, como son los que están relacionados fundamentalmente con el diseño, pues el resto, digamos, profesionalmente, pues los dejo un poco por el camino. Pero sí que es verdad, y a veces coincido con algún compañero de entonces, de la carrera, de hace nada, que muchos de ellos han desarrollado una vida curiosa, no en el entorno, digamos, de las artes plásticas, sino, digamos, en otras áreas, como pueda ser, por ejemplo, la animación, dentro del mundo audiovisual o cinematográfico. Es decir, gente que de alguna forma pues ha desarrollado su vida también en campos paralelos, como pueda ser el mundo de los videojuegos, etcétera. Y bueno, y sobre todo mucha gente que evidentemente también ha dedicado su trabajo, su tiempo al mundo del diseño y a la comunicación, fundamentalmente, ¿no? Esto de alguna forma yo creo que hacer Bellas Artes marca porque los recursos o las técnicas, digamos, aunque no sean técnicas manifiestas, pero sí que forman parte, digamos, más de la práctica, hablan mucho de la creatividad, ¿no? Y la creatividad se empieza a construir, yo creo que en esos procesos formativos, aunque no te des cuenta. Y eso luego, a la hora de trasladarlo a ámbitos, venías a decir que no íbamos a hablar mucho de tecnología, bueno, pero bueno, hay que hablar al final. Filosofar de lo que hay que filosofar, pues bueno, tengo la suerte, o creo que también
le doy importancia a un periodo de mi vida donde estoy 4 o 5 años en un centro tecnológico de aquí de la Comunidad Valenciana. Y bueno, ese centro tecnológico puede resultar curioso, ¿no? Es decir, que hace un tío de Bellas Artes en aquel momento, ¿eh? Es decir, ahora pues a lo mejor las cosas no son así, pero entonces sí que se miraba un poquito bajo un prisma. ¿Qué pasa de las Bellas Artes a un centro tecnológico a desarrollar? Bueno, directamente no fue, pero es decir, a consecuencia, digamos, un poco del tema del diseño, pues sí, acabó con un proyecto que en su momento fue bastante importante a nivel de la Comunidad Valenciana. Pues entró, digamos, en ese entorno y bueno, lo más curioso es que yo me daba cuenta que el hecho de relacionarme con perfiles de otras características, es decir, fíjate el pensamiento holístico que podía haber cuando estabas relacionándote con un físico, un teleco, un ingeniero industrial, un químico, ¿no? Y lógicamente tú estás por en medio, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tengo un poco marcado, ¿no?, esa idea de que al final yo me convertía en un elemento vertebrador, ¿no? Y de alguna forma pues lo que estaba haciendo era realmente practicar o poner en práctica la creatividad en el entorno donde estaba, ¿no? Primero desde una perspectiva ¿no? Es decir, el concepto de co-creación, que entonces no existía, o no, al menos no lo tenías como oído, era algo que de alguna forma pues estaba manifestando. Y yo creo que yo estaba actuando un poco como coach, ¿no? Como un elemento facilitador de todos esos procesos, ¿no? Luego ya, si damos un poco más el salto en el tiempo, ya es verdad que en la universidad pues voy descubriendo el concepto del design thinking y todo pues no solamente lo que la escuela o la D School de la Universidad de Stanford pues influye en los modos, ¿no?, de dar a conocer esas ideas que circulaban alrededor del pensamiento de IDEO, de esa gran consultora que llevan los hermanos Kelly y coordina Tim Brown. Y también otras áreas, ¿no?, porque hay que hablar también de este fenómeno pues, del British Design Council, con lo que hizo con el doble diamante, etcétera, etcétera, y que de alguna forma pues muchos a lo mejor de los que nos escuchan lo conocen, ¿no? Todo esto, pues evidentemente, claro, todo este fenómeno que está relacionado con el Design Thinking lo que hace es recomponer aquellos aspectos que estaban vinculados con la forma en que empezábamos a trabajar y dar forma a los proyectos, y en los cuales yo veía que era importante que estuviese articulando un papel, ¿no? Y no era a lo mejor un papel protagonista, pero sí que, como te decía antes, era un papel más facilitador de la relación entre personas que tenían un distinto vocabulario, ¿no? Y que tenían que de alguna forma pues plasmar esa realidad de los proyectos en un momento dado, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente ejercía, digamos, de diseñador, de investigador de diseño, luego de responsable de un área de diseño e ingeniería, donde tuve pues mis primeros alumnos trabajando conmigo, etcétera. Fue una época pues muy potente. Y luego pues lógicamente pues acabó en la universidad y enseñando esos procesos, ¿no?, y ese aprendizaje casi. Sí, la verdad es que es muy interesante, muy importante, porque esa experiencia dada me ha ayudado a poder aportar a mis alumnos a la cantidad de promociones. Tú piensas que llevo ya 26 años dando clase, que no es nada. Y bueno, pues son 26 promociones que de alguna forma a las cuales pues has podido ir aportando, espero, una semilla, pero una semilla muy vista desde la perspectiva de la experiencia, ¿no? Muy bien. El tema del design thinking, tenlo ahí al margen, porque igual es muy posible que lo toquemos, y sácalo cuando tú quieras, porque sí que es verdad que es una disciplina que está aterrizando lo que es el pensamiento creativo, que entiendo que es lo que está pasando y lo que tú has hecho, lo que has ido trabajando en esto, lo que une estos puntos, ¿no?, cómo profesionalizar ese pensamiento creativo desde que te formas hasta que lo aplicas a otras personas, lo haces facilitar, ¿no?, en equipos, para desarrollar innovación, para desarrollar negocio, proyectos, y ahora enseñar a otros ese pensamiento creativo a través de estas herramientas y otras a activarlo. En todo este camino, más allá de lo físico y de la edad, que siempre dice, no, la edad, ¿qué es lo que crees que ha cambiado en ti
cuando empezaste hasta ahora? Pues es una buena pregunta. Mira, hay un tema y es... hay dos aspectos. Uno es que intelectualmente tienes la cabeza mucho más amueblada y de alguna forma pues tus ideas, tu pensamiento, tu forma, digamos, de mapear, por decirlo de alguna manera, las cosas, los proyectos, la forma de organizarte, la relación con la que tienes con el equipo que puedas estar formando, los equipos que se puedan estar formando en la universidad o entre la universidad y el entorno, pues esto de alguna forma yo creo que viene dada un poco por la experiencia y que esa experiencia viene añadida en su aporte intelectual. O sea, es decir, que tienes la cabeza mucho más amueblada que lo que tenías antes, ¿no? Por otro lado, tengo la suerte, por no decirlo de otra cosa, de poder estar con gente joven constantemente. Evidentemente, cada generación que pasa es gente pues, que evidentemente cada vez me llevo más años con ellos, pero bueno, el estar, digamos, con gente joven, el estar también, digamos, en la universidad, en un contexto donde de alguna forma todo lo ves un poquito desde el prisma, o tendríamos que verlo desde el prisma de la innovación, de ver un poquito más allá de lo que normalmente en el mundo de la empresa se da, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienes más tiempo, porque evidentemente tu profesión o tu actividad principal se basa fundamentalmente en estar mirando, leyendo, estudiando, analizando. Viendo el futuro. Viendo un poquito, sí. Ves el presente, pero también haces una reflexión desde una perspectiva de ver un poco de lo que va a suceder, y esto también es muy bueno, o de lo que está sucediendo mucho antes que a lo mejor otras personas lo vean, ¿no? Es decir, este es un poco el concepto del paper, ¿no? Es decir, donde hay una investigación que de alguna forma pues está más cerca de lo que nosotros pensamos, pero está más lejos de lo que va a ser la realidad, claro, digamos, futura, ¿no? Entonces, digamos, todo ese concepto, digamos, de investigación pues me permite estar mucho más al día, estar pendiente más de lo que podemos estar, y esta ilusión que es esta parte juvenil, ¿no? Jovial, sí. que tiene, digamos, el poder desarrollar esos procesos de descubrimiento, pues son cosas que de alguna forma también han ido creciendo y no las ves de la misma manera que a lo mejor al principio, ¿no? Antes, digamos, pues eso, es decir, tanto lo físico como lo espiritual de una persona muy joven es que eres impulsivo. Sigo siendo un poquito impulsivo, es verdad, y tal, pero evidentemente vas centrándote un poco más en esos temas, ¿no? Conviene centrarse. Conviene. O sea, que más o menos por aterrizarlo, el hecho de haber estado trabajando, ¿no?, en ese hilo, en ese proceso, trabajando tu mente, porque al final no has dejado de trabajarla, lo que te ha ayudado a tenerla más amueblada, ¿sí? A tenerla más estructurada, ¿no? Tener ese hábito de estructurarla creativamente y, por supuesto, tener una mente más flexible, ¿no?, más juvenil, más enérgica y contagiada por tu entorno. Efectivamente. Muy interesante. Y de todos esos cambios que puedes considerar o puedes tener en la cabeza, que seguro tienes muchos, ¿cuál es el que crees que más te ha marcado? ¿Profesionalmente? Profesionalmente. Bueno, O personalmente, como no sé, igual puede haber una conexión de los dos. Mira, por ejemplo, algo que me parece importantísimo es el trabajo en equipo. O sea, es decir, el darte cuenta con quiénes vas a trabajar. O sea, es decir, evidentemente si buscas un equipo donde las personas tienen una visión más abierta, ponen el foco hacia afuera, no hace falta que sean más creativas, ¿no? El concepto de más creativo lo pongo un poco... Vale. Lo voy a poner así como un poco en la caja de las dudas, Me ¿no? parece muy bien. Es decir, pero sí que gente que de alguna forma no se manifiesta no por los impedimentos, las brechas, las barreras, etcétera, etcétera. Yo creo que es una de las cosas que más anhelas poco a poco, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque sabes que no solamente te vas a sentir más a gusto, sino porque todo va a empezar a tener sentido, ¿vale? Es decir, que no se queda en un hecho circunstancial de que yo trabajo con cualquiera, sí, vale, pero tratas con el tiempo también de buscar esos equipos que puedan satisfacer mejor
no solamente la conexión, sino unos resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un aspecto que yo, a mí, de alguna forma, pues ha determinado muchos aspectos de lo que han sido muchos proyectos, estar ahí, etcétera, ¿no? No depender tanto de ti mismo, ¿no? Es decir, que llegas... o sea, uno de los peligros también que tiene alguien que vive en un clima, digamos, de esta especie de comodidad, de sus tiempos, porque prácticamente pues te puedes marcar tú tus tiempos, ¿no? Eso No dentro de dependes la universidad, ¿no? dentro de la universidad, etcétera. Pues este tipo de cosas, pues bueno, también da la posibilidad de que empieces a pensar que te lo crees, ¿no? Es decir, Claro. también la universidad en sí mismo, todos lo sabemos, no voy a decir ninguna barbaridad, a lo mejor para los que no viven en la universidad, pero hay mucha soberbia. Entonces, digamos, siempre estás con el peligro de caer en la tentación, de dejarte llevar, ¿no? por ese input de yo todo lo puedo, ¿eh? Yo estoy por encima de los demás, yo tengo un mérito que otro no tiene. Y estos son peligros en los que así como te estaba diciendo, cosas muy positivas tiene la posibilidad de trabajar en equipo y conformar y organizarte alrededor de esos equipos. También, digamos, hay unos peligros que son esas persistencias que son para mí peligrosas, O sea, de las cuales, al menos de las cuales me quiero alejar o intento alejarme. Claro. O sea, entiendo que por lo que me estás diciendo, poniendo también con otras palabras, no dejas de, o estás en una posición de liderazgo, ¿no? En esos equipos, o en tu clase, o en la universidad, incluso de cierto estatus que te da una, vamos a dar un poder, posible poder, y eso Bueno, no es un hay que poder como el estar... que a lo mejor nuestros Sí, escuchantes puedan sí, entender, vale, ¿eh? O sea, digamos que al menos metafóricamente... ponlo como, yo lo definiría como una buena posición, Vale, eso es lo que te iba a decir, ¿vale? que como en, hablando metafóricamente con la historia esta de la guerra, ¿no? Y las cuestiones bélicas están de moda últimamente, estás como en un sitio elevado que teóricamente te da cierta ventaja, ¿no? Pero tú estás intentando no dejarte llevar por esa ventaja Claro. porque sabes que es peligrosa. Sí, hay veces que esas, entre comillas, ventajas pueden ser peligrosas. Entonces, una de las cosas que está muy relacionada con lo que me preguntabas antes sobre aspectos positivos que he podido desarrollar con el tiempo, es ese proceso intelectual siempre tiene que ser un proceso intelectual que también valore, no solamente analice las cosas, sino tus comportamientos respecto al medio que estés estudiando y cómo puedes tú responder, ¿no? Claro. Me decía Manolo también, me hacía la reflexión esta de si en lo personal y en lo profesional. Me parece muy interesante. Y aquí me gustaría preguntarte eh, si has sentido que has crecido personalmente. ¿Y en qué? Tomando el punto de referencia de lo Sí, profesional, mira, haciendo un poco, mirando esa mirada atrás, entiendo que te conozco sí. y tu parte profesional está muy vinculada a tu vida. Vives prácticamente para tu trabajo, esto que lo sepa la audiencia también, pero, pero haciendo un esfuerzo de, no, esto es personal, esto me lo he llevado a la parte personal. ¿Cómo has sentido tú que creces personalmente? Mira, hay una parte, sí, entiendo. Hay una parte, por ejemplo, que está muy relacionada con los aspectos sociales. Es decir, llega un momento de mi vida que no está muy alejado en el tiempo. Voy a estar hablando más o menos del año 2016, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de hace 6, 7 años, no llega, 7 años. donde se me da la posibilidad de poder trabajar, digamos, con colectivos en situación de vulnerabilidad, fundamentalmente con gente joven. Esto en algunos aspectos, no te digo en todos, es decir, porque podría estar hablando de cuestiones como son mis hijos, que para mí es un aspecto muy importante en mi vida, y evidentemente pues no solamente ha dedicado tiempo completamente a lo profesional, sino también ahora tengo la suerte de que mis hijos pues cada vez son más mayores y ya se están desarrollando prácticamente como personitas, ¿no? Y entonces pues bueno, tienes o retomas tiempo para aquellos aspectos que también a los que te quieres dedicar, ¿no? Porque yo creo que igual que la innovación es algo que cuando lo coges y tienes la experiencia, te corre el gusanillo y quieres repetir, ¿no?
Entonces, bueno, sobre lo que estábamos hablando, es decir, sí hay una parte que está relacionada con los proyectos sociales, con el ámbito de la innovación social, con el tema del diseño social. Y esto es algo que te cautiva, ¿no? Es decir, porque hasta la fecha pues prácticamente has desarrollado muchos proyectos pues, muy vinculados con aspectos, digamos, científicos, aspectos relacionados con el mundo de la empresa, con el mundo, digamos, de la innovación en el que sigo, ¿eh? Es decir, que no, cuidado, no es que haya retirado uno y ha aparecido otro. Es decir, lo que pasa es que de alguna forma aparecen este tipo de cosas y me veo en la obligación moral, no lo sé, en una visión, digamos, distinta de entender lo que estaba haciendo yo como profesional, ¿no? Y cómo puedes estar teniendo en cuenta y puedes aportar a estos grupos de personas pues una ayuda que hasta el momento pues no había contemplado, ¿no? Y bueno, pues esto la verdad es que te satisface no solamente como persona, sino también pues te satisface desde un punto de vista también como investigador, ¿no? Claro. Y bueno, pues el hecho de haberme metido, digamos, en ese tipo de actividades en las que sigo, ¿eh? Es decir, ahora quizás a lo mejor más en algún ámbito también relacionado con los aspectos sociales, como es el ámbito de la cooperación al desarrollo. El haber estado en Guatemala, el ver proyectos, ahora la posibilidad de proyectos en Jordania, en Perú, etcétera, pues son pues como esos horizontes que se te abren, que son buenos que se te vayan abriendo, porque ves que no hay una perspectiva, una única perspectiva, sino que hay puertas que puedes ir abriendo a pesar del tiempo y de la edad, se van abriendo y que te hacen sentirte muchísimo mejor, ¿no? Y entonces, como persona, ¿no? Sí, esos aspectos, por ejemplo, generan un beneficio que si pudiera tener una cámara como tengo ahora, diría que ojalá podáis tener todos esa posibilidad de tener una mínima experiencia, ¿no? O sea, vivir el hecho, igual que te pasaba, ¿no? Por lo que estoy conectando, igual que te pasa en el centro tecnológico, ¿no? Que el hecho de trabajar con diferentes perfiles te abrió la mente y profesionalmente quizá a abrirte y ver perspectivas que no valorabas o que empezabas a descubrir. También en lo personal, trabajar con gente en ese riesgo de exclusión y con temas, ciertas estructuras sociales que a lo mejor diferentes, te ayuda también en lo personal, ¿no? A ver que existen otras maneras, vamos a decirlo así, de ser persona, ¿no? Claro, y si ves a estas personas cómo se empoderan, pues bien a través de la tecnología, bien a través de herramientas, o sea, Sí. tú le estás dando herramientas a las personas. Ves que tienen esa capacidad de absorción, de esa rápida absorción. Es decir, hay veces que hasta desgraciadamente comparas, ¿no? Intelectualmente comparas y dices, si mis alumnos tuvieran esa capacidad de absorber, ¿no? De comerse el mundo como esta gente que le das un poquito, ¿no? Y con ese poquito son capaces de salir adelante. Bueno, pues desde luego pues el ver este hecho sin duda ayuda. O sea, dices, oye, lo que estoy yo poniendo encima de la mesa está sirviendo para gente que tiene, digamos, necesidades, tiene problemas en su día a día, y eso pues le está ayudando. A lo mejor no le está ayudando directamente a resolver una situación, digamos, laboral, profesional, pero le está ayudando, digamos, a descubrir, ¿vale? Nuevas posibilidades, nuevas vías, el aproximarse de una forma creativa a otros entornos que antes nadie se los había descubierto, ¿no? Esto también tómatelo un poquito ahora porque luego A la otra caja. A la otra caja porque nos vamos a poner luego un poquito más serios, un poquito más peleagudos con el futuro y con los profesionales. Antes voy a hacerte una última pregunta así tuya, que quería preguntarte aquí con las cámaras, ahora que estamos delante de todos. Y luego hablaremos del futuro de los estudiantes, que me parece que tú tienes ahí un pulso muy interesante. Siempre y cuando lo que quieras decir y como quieras decirlo, ¿eh? Sabes que aquí eres libre. Eres una persona de aparentemente rudo, fuerte, ¿eh? ¿Cómo gestionas tus emociones, Manolo?
Bueno, también es una buena pregunta, porque no te lo acabas de... Tú mismo no te lo preguntas, sino que lo tratas, digamos, de... Mira, una de las cosas que parece mentira es que soy hijo único. Y bueno, pues eso me ha hecho muchas veces el construirte con muchísima más fortaleza que a lo mejor el resto de personas, ¿no? Es verdad que también he vivido en un entorno familiar muy querido y luego también pues me rodeo de primos, es decir, mis padres supieron sustituir, digamos, esa dimensión, digamos, de afectos y de necesidad de encontronazo que tiene que tener una persona, con lo cual de alguna forma esa debilidad que muchas veces tiene un hijo único, pues de alguna forma, no te digo que quede resuelta, pero que se amortigua mejor, ¿no? Y bueno, la verdad es que te puedo decir que las emociones tienes esa capacidad, digamos, de mayor control porque desde pequeño has sabido medirte mucho mejor a lo mejor que en una situación, digamos, como más tranquila, ¿no? Es decir, que emocionalmente yo creo, lo voy a responder por mí. Sí, estamos Es decir, aquí para esto. Que un hijo único, al menos un hijo único de hace unos años, no sé ahora, pues tiene, digamos, unas características pues que aparentemente pues le hacen más débil, pero sí que a mí esa situación me ha hecho autoconstruirme mejor, ¿no? Es decir, a ser más fuerte en algunos aspectos cuando, por ejemplo, el ámbito de la soledad. Es decir, hay gente que tiene muchísima dificultad de vivir solo. Yo he tenido, digamos, tiempos, no te digo que siempre, pero he tenido mis tiempos donde he podido tener que enfrentarme a esa situación. Bueno, creo que lo he podido afrontar mejor porque he tenido más experiencias, digamos, un poco de soledad, de pues, no tener el hermano que esperas, no tener ese hermano mayor que te cuida, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha suplido emocionalmente ese proceso. Creo que un aspecto de ese posible potencial que he podido desarrollar, sin quererlo ni beberlo, ¿eh? Es decir, que no es una cosa que me la haya construido, sino que ha venido de alguna forma condicionada por la situación, ha sido precisamente por esa base. Otro aspecto muy importante, creo yo también, es saber alimentar tu interior. Es decir, muchas veces hay un aspecto que dejamos de lado. ¿Por qué? Porque vivimos rápido, porque vivimos en una cultura, digamos, donde lo que no es de lo que todo basado, digamos, en la exteriorización, en los modelos, en las referencias y tal. Es verdad que eso influye, sobre todo pues, cuando tú construyes tu juventud, o sea, desde la adolescencia pues vives completamente, pues como le sucede a mis hijos adolescentes, ¿no? Pues amortiguado, amedrentado por las marcas, por el qué dirán, por el tipo de persona con la que voy. Hoy en día, pues imagínate esto amplificado a través de las redes sociales. Sello exterior, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, digamos, todos estos aspectos también son importantes en la construcción de un yo que tienes que saber gestionar, ¿no? Y esto es otro aspecto también importante, el decir, oye, miremos más hacia adentro a ver qué es lo que sucede contigo, ¿no? Entonces, tener una experiencia interior, sea del tipo que sea, es decir, porque los aspectos, digamos, de la intimidad interior, la intimidad espiritual, la relación con pues con un dios o con otros elementos que de alguna forma pues puedan girar en tu contexto. No tiene por qué ser, digamos, estar definido concretamente o ponerle una denominación. Yo creo que son muy buenos para la persona, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tienes un espejo en el que puedes mirarte. Y los espejos son muy buenos porque te puedes ver lo guapo que estás o te puedes ver lo mal que lo estás haciendo, sobre todo tomando como referencia a los demás, ¿no? Y esto es algo que si no lo tienes de alguna forma metido en tus valores o no lo tienes en tu propia gestión personal
como uno de los pilares de ti mismo, pues es difícil. Yo creo que es difícil gestionarse en otros ámbitos, ¿no? Interesante. Lo dejo ahí. No, muy interesante y me parece una reflexión muy buena, sobre todo para las personas que te conocemos, que aparentemente, ¿no? Tienes, pues, pareces una persona más científica, más calculadora, más de mente. Tienes esa parte de maker y de thinker. Sí, sí. Y es importante que una persona como tú haga esa reflexión hacia el interior, ¿no? Y que igual que te pasaba quizá de pequeño, que tuvieses que inconscientemente enfrentarte a situaciones como la soledad y toda esta historia, pues también enfrentarte a ese yo interno para luego en un momento determinado practicar y poder gestionarlo, ¿no? Pues si no Claro. sabes quién es, no vas a poder gestionarlo nunca. Es que fíjate, yo creo que una de las cosas más importantes en la vida de una persona, yo, al menos en la mía, que no voy a ir aquí de consejero, No. es escuchar esas voces interiores. Y hay una voz interior potente que procede de ti mismo, que la puedas asociar a un dios o no, pero que te pueda ir haciendo esa reflexión cotidiana que necesitamos todos. Evidentemente, ¿dónde te puedes ayudar o apoyar para esa reflexión? Pues bueno, tienes dos cosas muy importantes. Para mí están los amigos y por otro lado, el gran aliado que son los libros, o sea, la lectura. Genial. Es decir, esto es lo que te ayuda a ser, por un lado, un ser social que tiene que relacionarse con los demás y, por otro lado, aquello que de alguna forma va creando tu propio intelecto, pues esto está relacionado con el pensamiento, que te ayuda a establecer, digamos, cómo puedes mejorar en relación con esos demás que estamos, con los que estamos, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes esos dos valores, o tienes debilitado uno y otro, pues es cuando dices, oye, yo tengo que plantearme aquí tener, pues como unos botoncitos, ¿no? Una regulación en la cual pues tú tienes tu propio checklist o tú tienes tu propia botonadura o tienes tu propio tal para decir, uff, si coge de aquí pues me tendré que apoyar acá, si te coge de aquí tal y cual, ¿no? Es decir, yo por ejemplo pues llegan las vacaciones, pues tienes que esperar lo primero que yo ansío en las vacaciones es encontrar ese buen libro o buenos libros con los cuales voy a pasar esos momentos en los cuales pues no voy a estar con los amigos, no voy a estar con mis hijos, por ejemplo. Y luego, por otro lado, pues sí, lógicamente, no quedarte en esa bola de cristal que te impide no relacionarte con los demás. Lógicamente, pues hay que establecer esas relaciones igual que las tienes que tener con tus alumnos, que las tienes que tener con tus compañeros, que las tienes que tener con los que te toman las cervezas, etcétera, etcétera. Permíteme que lo deje en 3 cosas y luego entramos al salseo. Enfrentarte a las situaciones que te inquietan, ¿vale? Emocionalmente, y eso te va generando práctica. Evidentemente, enfrentarte a tu yo interior y buscar ayuda, por ejemplo, en libros, en cosas como los libros, que hay mucha sabiduría ahí escondida. Y grandes amigos también. Y grandes amigos. Vamos al salseo. Vamos al salseo. Cambio de foco. Cambiamos de foco. A mí me interesa mucho el tema de la profesión, los profesionales, el desarrollo que nos vaya para el futuro y sobre todo me interesa mucho también cómo se van desarrollando los jóvenes, como tú muchas veces hemos hablado, porque al final son ellos los que van a diseñar nuestro futuro. Nosotros vamos a vivir mucho tiempo y vamos a estar, ahora estamos en nuestras manos y en las suyas, bueno, quizá en manos de mucha gente, pero está claro que mucho tiempo vamos a estar en manos de las personas que ahora mismo están formándose. Y tú ahí tienes mucho pulso. No te digo sabiduría, pulso, tienes mucha perspectiva. Han pasado, hemos dicho 20 años, ¿no? Dando 26 años. 26 años. En la universidad. En la universidad. Entonces, algo de pulso tienes. Para empezar por algún lado, porque hay muchos sitios. ¿Qué crees o cuál es la mayor dificultad que se enfrentan estos profesionales del futuro? Estos que están ahora formándose, que digamos que en tu caso están casi al final. Aparte de algún máster de historias que hay, también participas, por supuesto. Mira, sin hacer un diagnóstico, porque no tengo así... Estamos filosofando, Manolo. Estamos filosofando, vale. Aspectos de... Sí, haciendo un poco de análisis, porque sí que es verdad que yo no me gusta cuando
incluso compañeros míos, caen en la idea, fíjate los jóvenes cómo están, es que no tienen sangre, no son como los profesionales o los estudiantes que teníamos antes, ¿no? Es decir, hay que ver, digamos, cada situación, y es verdad que es verdad que no es el mismo alumno el que yo tenía hace 25, 26 años que el que tenía hace 10 años ni el que tenía hace 2. O sea, es decir, evidentemente las generaciones van cambiando. Las influencias cada vez son, digamos, emergen con muchísima más rapidez. Es verdad que ahora uno de los grandes problemas es la inmediatez. Y es verdad, si voy a profundizar un poquito en el análisis de la juventud actual, sin desmerecer algunos aspectos, porque creo que como coincide en muchos estudios y coincide mucha gente, es la generación más preparada de la historia de este país. Pero en cambio tiene una serie de riesgos y tiene una serie de debilidades. Creo que la formación no es el último complemento que tienen que tener los jóvenes hoy en día. Yo valoro aspectos muy positivos de la gente joven en los últimos años. Por ejemplo, el intento de autoformarse. O sea, decir, vale, yo hago una carrera o un grado, mejor dicho, se dice más grado, pero yo quiero orientar la formación en la que estoy hacia un determinado campo. O incluso voy a buscar un complemento formativo que no está relacionado con mi carrera, ¿no? Estas cosas pasan. Es decir, te puedes encontrar gente que a lo mejor está estudiando interiorismo y de repente pues hace un máster de moda, por decirte de alguna manera, dentro de nuestro terreno. Es decir, que podríamos irnos a otros sitios como pasó con una chica que conozco, Inma, que bueno, pasó de diseño a hacer un máster de bioingeniería y ahora está trabajando en una empresa de ortoprótesis, ¿no? Es decir, esto es muy interesante porque los jóvenes tienen esa habilidad, quizás influenciada porque cada vez tienes más tutoriales, tienen esa habilidad de saber buscar aquellos que están más comprometidos, ¿eh? Es decir, está claro que Pánfilos ha existido siempre, en tu promoción, en la mía y en la de nuestros padres. O sea, es decir, Pánfilos hay en todas partes. Pero yo creo que hay un elemento aquí muy interesante de decir, de esa búsqueda, de esos procesos de autoformación. Sí. ¿Vale? Luego hay otro elemento que se está empezando a dar, que creo que es muy interesante desde la perspectiva social, es decir, es buscar aquellos elementos que no te satisfacen solamente dentro de tu proceso formativo. Y es aquello que es lo que te ayuda, relacionándolo con lo que estábamos hablando antes, a construirte a ti mismo. O sea, es decir, ya tenemos un número, evidentemente no es mayoritario, pero tenemos un buen número de jóvenes que dedican el tiempo a ayudar y servir a los demás. Que parece como si eso no estuviera de moda. Yo creo que eso forja el espíritu, o sea, forja a la gente. Y eso, para muchos empresarios, se constituye un elemento importantísimo. Qué potente. De cara a la flexibilidad del trabajo, de cara a enfrentarse a determinados riesgos o dificultades, de enfrentarse a una situación en la cual parece, y tendríamos que hablar más, que es la del error. Es decir, la gente tiene mucho miedo a fallar. Y es bueno fallar. Y esto pues sucede porque hemos construido, no porque los jóvenes sean así, sino porque socialmente hemos construido una juventud que no está preparada para afrontar el problema del error. Entonces, ¿por qué? Pues porque, te hablo ya como padre, pues claro, evidentemente lo que tratas de evitar es que tu hijo pase por males mayores, ¿no? Claro. Entonces lo cuidas, tal. Pero llega un momento que yo creo que los hemos cuidado o hemos cuidado a esta generación en exceso, ¿vale? Y eso lógicamente pues no está bien, ni por un lado el defecto, ni por un lado el exceso. Entonces, pues bueno, yo creo que de alguna forma lo que necesita la gente joven es saber dónde cogerse y darse cuenta de que las cosas no se consiguen dándole a un intro, no se consiguen de forma fácil,
no se consiguen dejándote los apuntes tal cual, no se consigue dándote la fórmula. Busca tú la fórmula, busca tú la... O sea, tenemos además también unas buenas condiciones donde cada vez más, y sobre todo en Valencia, hemos fortalecido el espíritu emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos los medios, tenemos las capacidades, pero ¿qué es lo que sucede, ¿no? ¿Dónde está el kit que de alguna forma impide que todos, o haya un conjunto importante de jóvenes que den el salto? Pues, herramientas hay, facilitémosles las herramientas. Facilitar. Estamos hablando de jóvenes, pero también por lo que dices y por lo que conocemos, son jóvenes, menos jóvenes, más jóvenes y no tan jóvenes. Porque vivimos en una época en la que, también decías hace un poquito, que tienen que tener claro de que va a haber cambios, que no es muy posible que no se trabajen donde se están formando, incluso ese autoaprendizaje les va a llevar sí o sí a una profesión distinta, nueva. Sí. Claro, eso también está pasando en los menos jóvenes o no tan jóvenes y que también están formando, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, desde la mentalidad de reformarse o formarse hacia ese futuro, da igual que sean jóvenes o no tan jóvenes, ¿qué crees tú que tienen, o qué crees tú, desde tu punto de vista y lo que has vivido, cómo deben enfrentarse a esto mentalmente? Bueno, la verdad es que cada ser humano es un mundo. O sea, es decir que, pero sí que es verdad que la propia estructura nos ha ayudado a entender y hemos visto que es importante la formación en competencias. O sea, cada día pues, se habla más del tema de las competencias, pero quizás a lo mejor no le sabemos coger el gancho lo suficientemente. Yo creo que es verdad que aparte de esa formación técnica, esa formación, digamos, específica, esa formación especializada, pues lógicamente todo tiene que venir con una transversalidad basada en competencias. Si no existe esa transversalidad, dejamos al ser humano desarmado, ¿vale? Dejamos al joven desarmado. Yo creo que le tenemos que dar, digamos, esas herramientas con las cuales hacer frente a ese mañana, ¿no? A ese mañana que van a tener muy rápido. O sea, decir que es como le sucede a mis alumnos que están en sexto semestre, que ya empiezan a ver, digamos, que se les echa el mundo encima, que todo esto se acaba, pero no es que se acabe, es que empieza otra etapa, ¿no? de la vida, una etapa donde evidentemente pues, va a condicionar mucho la actividad profesional. Como bien dices, pues hay toda una serie de elementos que giran alrededor de una forma distinta, no digo a lo mejor nueva, distinta, a lo que pues, nosotros, ya no te digo nuestros padres, pues han podido tener, ¿no? Es decir, tienen unas habilidades mucho más potencializadas, por ejemplo el tema de los idiomas. O sea, es decir, hoy en día que un joven no se eche a la calle sin un conocimiento de idiomas, impides, ¿no? A que puedas entrar en un contexto muchísimo más global y a establecer, digamos, relaciones con un mayor número de personas que lo que podíamos establecer nosotros, ¿no? Es decir, que yo lo veo, por ejemplo, en mis hijos mayores, pues que han podido desenvolverse con unas capacidades que yo no he tenido, ¿no? Claro. Pero bueno, pues también es su momento, ¿no? Claro. Son protagonistas de una historia que se llama 2022. Claro. ¿Vale? Cada uno pues tiene esos momentos, ¿no? No sé si me estabas preguntando y no sé si estás centrando... No te preocupes porque sin querer, esto no sucede en todas las conversaciones que tenemos, realmente estamos conectando con cosas que son muy interesantes, que parece que no estamos contestando a veces, pero estamos contestando más de lo que pensamos. Sí, sobre todo para las personas que están escuchándonos y nos escucharán, porque conectan con situaciones que de otra manera quizá en preguntas-respuestas no llegarían, ¿no? En esto último estaba conectando, fíjate, a mí me da pie también a conectar con cierto tipo de cosas que contestas sin contestar. Decías al principio la idea del pensamiento holístico, fíjate, desde el idioma. Creo que una mentalidad holística, sea el idioma, sea tal, fíjate, el idioma pensando en esa globalidad, en ese conjunto, en ese sistema, yo creo que es muy potente, y lo has dicho al principio, ¿no? El tener un pensamiento holístico para ir más allá en cualquier cosa, no centrado en un foco solo, que está bien, en una especialización, pero sabiendo que ese foco
depende de... Pero fíjate, y perdona que te corte, Por favor. Rafa, es un pensamiento holístico no personal. O sea, decir, el pensamiento holístico lo que de alguna forma nos lleva es a poder construir ese futuro, ese proyecto, ese negocio, lo que quieras, con más personas. Es decir, yo creo que no solamente tenemos que pensar desde la perspectiva del individuo, que hemos hablado de esto, sino que también tiene que ser desde esa visión de lo que a través de quién queremos rodearnos o con quién tenemos que rodearnos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos seducir solamente de reuniones o grupos en los que todos pensamos de la misma manera, o tenemos la misma profesión, o tenemos las mismas perspectivas, pues seguramente los resultados de esas reuniones o de esa actividad va a ser bastante ineficaz. En cambio, si tú eres capaz de reunirte no solamente por distintos tipos de formas de ver las cosas, sino de gente formada en distintos ámbitos, e incluso de personas que responden a distintas áreas o funciones dentro de una organización, no te voy a decir una empresa, de una organización, allí es donde va a estar el éxito. O sea, yo no creo que la innovación, por ejemplo, si nos vamos a meter en ese terreno, no sé si quieres entrar o no, no se puede lograr de alguna forma solamente con el mismo encajonamiento de gente, ¿no? Y hay un tema también muy bonito, que es el ver la posibilidad de la riqueza que tiene. O sea, yo creo que las empresas no se dan cuenta, por ejemplo, o todo tipo de organizaciones, de las capacidades que tiene y que no están desarrolladas porque no están lo suficientemente estimuladas. Desde el último mono hasta el que manda. Totalmente. Hay un estudio que dice que más o menos, en términos de habilidades, desarrolla un empleado un 40% de sus habilidades en empresa porque no están estimuladas. Claro. Creo que eso lo leí en un libro de coaching hace muy poquito. Sí, creo que sí. Y hablaba de eso, ¿no? Hablaba de que solo si consiguiéramos estimular el 60%, un 20% más, sería brutal. Bueno, pues me parece muy interesante también y muy oportuno que plantees esto de esa visión holística cooperativa y con otras personas, porque aunque es verdad que muchos libros de desarrollo, en cursos de desarrollo, te dicen tienes que rodearte de la gente que más te interese para poder desarrollarte, al final no deja de tener un rollo endogámico. Es decir, es que acabamos en la claro. Y ese prisma que tú estás poniendo es muy interesante. Sí, estudia con quién te rodeas, de qué te aporta, pero que tenga un pensamiento más abierto porque te va a enriquecer mucho más tu mente, tu espíritu, tu alma, tus emociones, lo que sea. Y cuidado, y la conexión con esas... Lo mismo que me sucedía en el centro tecnológico, conectar con distintas formas de ver las cosas y de pensar te enriquece, al otro le enriquece y, quieras o no, provoca pues como una desinhibición de la persona que lo que favorece es sacar el máximo de sí mismo, ¿no? Esto potencialmente es brutal. Brutal. Y has visto como al final empezamos con el principio. Bueno. No, y también tiene que ver mucho esta manera de verlo, y lo voy a lanzar desde este pensamiento que tú has tenido desde tu infancia, quizá, ¿no? El hecho de decir, si estoy solo, ¿con quién me gustaría estar? Igual eso también te ha ayudado a analizar quién tienes a tu alrededor, ¿no? ¿Quién te gustaría tener? En la pasada conversación, tuvimos una conversación con Mireia Cabañes, una chica muy interesante, que nos habla de su operación, de cómo afronta la formación, y le preguntamos que nos lanzase una pregunta para ti. Y nos dijo que si eras feliz con lo que estabas haciendo. Sí. Muy bien. Si quieres te lo explico. Por favor. Sí. Bueno, vamos a ver. Soy feliz porque es verdad, hay una serie de elementos que han surgido a lo largo de la conversación que hemos tenido, evidentemente. Muy rica, por cierto. Porque de alguna forma puedo decir que sí. Pues puedo decir que sí, feliz, pues porque primero lo que hago está relacionado con lo que siento, con lo que he aprendido a lo largo de estos años y sigo aprendiendo, porque está asociado
al tipo de trabajo y cumple los objetivos que persigo, entonces de alguna forma pues sí. Es decir, no tengo tampoco un trabajo que de alguna forma pues me esté comiendo la cabeza, me esté autodestruyendo o destruyendo, mejor dicho. No tengo un trabajo donde de alguna forma pues no tengo un jefe en el sentido amplio o conocido de lo que es un jefe. No siento, digamos, las presiones que no sean las que yo propiamente me planteo o puedo estar produciendo. Por tu inquietud. ¿No? Efectivamente. Entonces, digamos, en base a tener, digamos, esos criterios y luego que los elementos, los objetivos y los formatos sobre los que trabajo, pues prácticamente los estoy diseñando o los diseño en equipo como creemos que es oportuno y haciendo siempre una reflexión crítica, es decir, que no lo hacemos desde la tarima, Claro, desde la claro, atalaya. claro. Es una reflexión crítica de lo que hemos hecho antes mal o de lo que podríamos hacer mejor o de lo que tendríamos que hacer. Es cuando realmente puedo decir, sí, me siento feliz con lo que hago. O sea, evidentemente pasas tus crisis, pasas las tensiones que hay que pasarlas, todo tiene sus tiempos, sus plazos, ¿de acuerdo? Muchas veces muchos de esos proyectos necesitan recursos, Claro. sobre todo económicos, y entonces pues lógicamente tienes que luchar por ello. Evidentemente lo que no tiene que pensar uno, y esto también va por los jóvenes y los menos jóvenes, no puedes estar pensando que todo se te va a dar. No te va a venir todo sobrevenido. Claro. Que hay que currárselo todo. Claro. Y bien, luego te preguntaré que me digas una para el próximo invitado o invitada. Para terminar, has dicho un montón de ideas, más de las que me esperaba. Me alegro. Es muy posible que algunas con unas etiquetas profesionales y culturales que habría que dar una vuelta, pero vamos, has dicho muchísimas y muchas que son reales. Pero me gustaría, ya has hablado de diseño, que para terminar, que no lo hicieras como consejo, pero sí quizá como recopilación, que me lanzaras 3 ideas para que una persona pudiera diseñarse Así mismo. a sí mismo. Ya que has hablado de diseño, ¿no? De diseñarse, de pensarse como persona, como profesional, que pueden ser, las puedes retomar de las que has cogido, que has dicho un montón, muy válidas. Pero bueno, como tú te dedicas a la creatividad y a sacar ideas, a hacer brainstorming profesionales, si haces alguna nueva, mejor que mejor. Enfocados hacia ese enfoque, o sea, enfocados hacia ese horizonte, ¿no? Cómo una persona se puede rediseñar, se puede diseñar, o incluso si te llega mejor, cómo podría una persona reinnovarse. Mira, yo empezaría por dedicarte tiempo. Uh-huh. O sea, es decir, aquellas personas que no dedican un tiempo, un hueco, un espacio a reflexionar, a analizar las cosas, a pensar, pueden que empiecen a tener un problema en su vida. Entonces, dedícate un tiempo. Uh-huh. ¿Vale? Un tiempo. Me has dicho 3. Si puede Bueno, ser, vamos, venga, va. de que puedes, Manolo, venga. Design thinking. Sí, es decir, el reto que estás planteando. Mira, hablando sobre el reto, es decir, saber construir tus retos. O sea, decir, ¿por dónde tienes que empezar? Esperaba esa pregunta, ¿Vale? esperaba esa respuesta. Vale, menos mal. No, hombre, menos mal que no la has sacado en toda No la he sacado, ¿no? Es decir, el tema de tratar de definir bien cuáles son los retos que tienes que afrontar, no solamente para ti mismo, sino para los demás, para tu organización, para tu negocio, para tus alumnos. Yo creo que eso también es importante. Es decir, porque muchas veces creo que ponemos el foco en cosas equivocadas o donde no lo tendríamos que poner. En el reto se sabe si es nuestro reto o no es nuestro reto. Exacto. Y luego aprende constantemente y sobre todo aprende herramientas que te ayuden a estar donde quieres estar. Muy potente.
Porque uno de los grandes problemas, una de las cosas que he evidenciado, yo sobre todo tratando ya más el tema de... Lo he comentado con el tema de la innovación social o de trabajar con grupos de personas en situación de vulnerabilidad o en casos donde de alguna forma pues necesitas que la gente se empodere y pueda hacer grandes cosas. Yo creo que si tú das herramientas a los demás y ayudas a que conozcan esas herramientas y luego también aprendes tú a tener las herramientas, puedes facilitar la vida a la gente muchísimo. Y facilitar la vida no significa que se lo haga fácil, no, significa que estás permitiendo que las cosas fluyan. Y cuando las cosas fluyen, pues evidentemente todos son ventajas. Cada uno que se lo aplique como vea. Genial. Un broche. Perfecto. Y para terminar con la guindilla, ¿sigues con la cadena? ¿Te apetece seguir con la cadena que estamos haciendo de preguntas? Sí, desde que me lo has dicho estoy dándole vueltas, ¿no? Así de buenas a primeras no me sale. Te la lanzo para que tengas un minutito más para pensártela. ¿Qué pregunta le lanzarías al siguiente invitado o invitada, sin saber quién es, que te pudiera a ti ayudar, cuando le escuches una respuesta, a conectar con algo tuyo, algo que quieras saber, algún aprendizaje, alguna curiosidad, o incluso, bueno, una respuesta que te remueva a ti? No quiero hacer una pregunta compleja. Me gustaría hacer una pregunta sencilla. ¿Cómo va a estar? ¿Qué es lo que queda pendiente en tu vida? Bueno, pues no está mal la pregunta. Es una aspiración, es un libro, es plantar un árbol, es tener un hijo. ¿No? ¿Qué queda pendiente ahí que de alguna forma te esté haciendo cosquillas? Y que sepas que dices, eso lo tengo que hacer. Sí o sí. Hay algo ahí importante que tienes, que no sabes a lo mejor lo que es, pero que tienes que saber descubrirlo. Y yo creo que ahí es donde puede haber mucho potencial, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas también de nuestra sociedad, no solo de los jóvenes, es que no está dedicando tiempo a descubrir su potencial. Gran pregunta. Y no hace falta, vamos a ver, es decir, que no hace falta estar esperando, pues como hacían ahí los iluministas, no estar esperando la inspiración y que viniera el angelito, ¡fuck! ¿No? Eso no existe. O sea, es decir, que lo sepa la gente, no existe. O sea, es decir, no tienes que estar en una actitud de espera, sino tu actitud tiene que estar de salir hacia adelante. Es que me la voy a pegar, pues pégatela. Comete el error. Comete el error, falla, que no pasa nada. Es que no pasa nada. Entonces, pero ¿dónde está ese punto que hace que tú ha habido algo que sabes que necesitas hacer, ¿no? Ahora hay gente que tiene muchas más posibilidades. Yo me ha relacionado el tema, te lo relaciono con la pregunta que me habéis hecho a mí, ¿no? Está muy relacionado con la felicidad. La felicidad, claro. Muy interesante. Sí, por eso había habido una conexión, una cadena. Vamos a ver qué pasa. Oye, Manolo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No le vamos a dedicar más. También la audiencia tendrá cositas que hacer. Ya te digo, recomendable que lo vean del principio hasta el final. Ha sido muy agradable, Rafa. Muchas gracias por estar aquí y por tus sabias respuestas. Bueno. Como siempre. Sí, muy acertadas. Y con mucho conocimiento. Mucho conocimiento, como siempre. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Y muchas gracias también a vosotros y a vosotras por estar ahí un episodio más. Os esperamos ver en el siguiente, no sabemos cuándo, así que atentos a las redes y a esa campanilla que hay por ahí que te indicará cuándo es el próximo episodio. Muchas gracias también a María, que está en los mandos, a Olivia en la comunicación y, por supuesto, gracias a ti si estás en un proceso de cambio, transformación o desarrollo, y mucho ánimo porque tienes mucho trabajo por hacer. Gracias, nos vemos la semana que viene y chao.